Hola a todos y todas, hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más complejos y duraderos del mundo de la historia moderna. Este es el conflicto entre Palestina e Israel y cómo surge este conflicto. Para esto vamos a tener una invitada muy especial llamada Isabela. Ella es una estudiante de Derecho de segundo semestre y la idea es generar una conversación a partir de los conocimientos de ambas. Esperamos que este episodio sea nutritivo para ustedes en términos de conocimiento y no se trata de tomar bandos, sino de entender la historia. Bueno, Isabela, empecemos. ¿Tú de pronto sabes qué fue el movimiento sionista o a qué te suena el movimiento sionista? Bueno, el movimiento sionista realmente no sé qué es, pero me suena a que puede ser como algo que alguien quiso imponer en la sociedad o para cambiar cierto contexto, perspectiva que la gente tenía del mundo en cierta zona, no sé qué es. Bueno, pues ¿sabías tú que todo el conflicto entre Israel y Palestina empieza a partir de este movimiento? Resulta que a finales del siglo XIX en Europa el antisemitismo estaba muy presente y en este contexto nació un movimiento llamado precisamente Movimiento Sionista, que fue fundado por Theodor Herzl en 1897. Theodor Herzl quería establecer un hogar nacional para el pueblo judío, motivado por ese deseo de escapar supuestamente de una persecución y tener la autodeterminación. Se empezaron a buscar múltiples estados para realizar este hogar nacional judío, e incluso sabías que Argentina llegó a ser uno de los hogares propuestos para realizar esta proposición. ¿En serio? ¿En Latinoamérica? ¿Y por qué Argentina? No se sabe muy bien las razones por las cuales Argentina fue una de las propuestas. Sin embargo, Palestina terminó siendo escogida, pues supuestamente los judíos tienen una deuda histórica, por así decirlo, con la tierra sagrada y les pertenece a ellos por la Biblia, supuestamente, pues allí nació Jesús y ellos son el pueblo de Jesús. Ok. Pero listo, se instauró el movimiento sionista en Palestina, pero ¿tú qué crees que pasó con la gente que vivía en Palestina? Pues se van a sentir súper inconformes porque con lo que yo sé es que ahí había como otra religión, otras creencias súper diferentes a las que pues estas personas quisieron imponer. Entonces claramente las guerras existen por unos motivos súper principales, que es por ejemplo el territorio, y pues en este caso me imagino que hubo una guerra pues por la religión, por las diferencias de creencias y de culturas. Entonces me imagino que las personas que estaban ya en ese lugar como asentadas se sintieron como súper inconformes. No sé si esté bien o mal. Claro, es que imagínate que a ti te lleguen a tu tierra a desconocer que es tuya, a desconocer tus raíces, alegando supuestamente un regreso histórico, mientras que para los árabes palestinos que ya vivían en las tierras era un movimiento colonizador. Y a las personas que ya estaban asentadas en ese lugar, ¿con qué justificación o con qué razón les invadieron su territorio, su hogar? ¿Qué les dijeron? Espérate, que ahí es donde tenemos que hablar sobre el mandato británico y todo este movimiento que surgió tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues es precisamente después de la Primera Guerra Mundial, yo no sé si tú sabes, que entre Francia, Inglaterra... Firmaron un acuerdo. Exactamente, el acuerdo de Sykes-Picot, donde se dividirían ciertos territorios como si fuera un pastel. Bueno, entre ellos, precisamente, Palestina fue una de las víctimas y terminó bajo el mandato de las Ligas de las Naciones. En 1917 los británicos emitieron la Declaración de Balfour apoyando la creación del Hogar Nacional Judío, es decir, apoyando el movimiento sionista, sin perjudicar los derechos de las comunidades existentes, supuestamente, ¿no? Pero eso no pudo haber pasado. Claramente sí hubo represalias al respecto. Claro. Porque es una comunidad que ya vivía ahí, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿qué más pasó sobre esto? Claro, era una comunidad que ya había ahí y que desconocieron por completo. Tanto así que a pesar de que habían registros donde los británicos mandaban cartas reconociendo el Estado de Palestina, pues después de la declaración de Balfour pareciera que estos registros hubiesen sido, o estas cartas hubiesen sido completamente olvidadas. Ok.
Entre los años 1920 y 1930 hay una oleada de migración judía, especialmente tras el ascenso del nazismo, pues la gente buscaba escapar a este territorio y con ello también hubo un aumento entre las tensiones de las comunidades presentes. La población palestina empezó a organizarse políticamente para reclamar su derecho a la autodeterminación, que aquí es donde estamos, con la creación de grupos como Hamas. Pero bueno, eso ya va para una segunda conversación, sí. Bueno, ¿tú a lo largo de tu vida has pensado que las Naciones Unidas es un órgano eficaz o no? La verdad no, porque desde que tengo conocimiento de él, desde la primera vez que me contaron sobre él, pues al principio te lo cuentan como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Que todo es perfecto, que intervienen de una manera eficaz, que regulan las guerras, que tienen como ciertos parámetros que sí, por decirlo así, pueden haber guerras, pero sin desconocer la dignidad humana, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente en los últimos años, como lo hemos visto pues en Palestina y con todos estos conflictos, hasta con el conflicto de Ucrania y Rusia, no se ha visto como una ejecución realmente buena por parte de este grupo. Entonces realmente me parece como algo muy ficticio, algo con el que quieren tapar como el dedo con un sol, pretender que funciona, pero realmente no creo que funcione muy bien, porque, por ejemplo, hace una semana, de hecho esta semana, hay un montón de niños muriendo de hambre. ¿Y qué está haciendo las Naciones Unidas? Nada, mandando cartas y tuiteando como cosas en X o en Twitter al respecto. ¿Te acuerdas cuando hicimos el símil del pastel? Sí. Pues lo mismo hizo las Naciones Unidas con Palestina. En 1947 se propuso dividir a Palestina en 2 estados, uno judío, uno árabe, con Jerusalén bajo un control internacional. Los líderes sionistas inicialmente aceptaron, los árabes palestinos y los países vecinos rechazaron este tratado. Pues claro, porque van a querer dividir un país o un territorio que ya estaba conformado por un grupo de personas. Claro. No tiene ningún sentido. Claro, esa fue su principal línea argumentativa. Sin embargo, en 1948 se declaró la legitimidad del Estado de Israel, desencadenando la primera guerra árabe-israelí, o palestino-israelí. En esta primera guerra, miles de cientos de palestinos fueron desplazados o expulsados, generando una catástrofe, mientras el nuevo Estado de Israel se consolidaba y ganaba alianzas importantes. Aquí nuevamente surge la magnífica Organización de las Naciones Unidas, con la OLP, o Organización para la Liberación Palestina, que fue fundada en 1964, que supuestamente tenía como propósito liderar la causa palestina. Sin embargo, esto nunca fue eficaz, y más adelante, alrededor en los años 80, en medio de la primera intifada, que fue un levantamiento popular contra la ocupación israelí, surgió un grupo llamado Hamas. Cuando tú piensas en Hamas, ¿qué piensas? Pues pienso, no sé, que podemos decir que es como unas FARC, un ELN que quiere interrumpir con la paz del país en el que está, pues, viviendo, tratando como de sobresalir, por decirlo así. Ok, ¿sabías tú que esa es una posición que ha sido muy difamada o muy divulgada a través de ciertos medios, pero que en realidad Hamas es un movimiento político que lo que buscaba era defender la libertad del pueblo palestino? ¿En serio? No tenía conocimiento de eso, pero claro, empieza a haber corrupción, empieza a haber violencia, y es cuando se cruza la delgada línea entre queremos ayudar, queremos proteger nuestro territorio, lo que nos corresponde, pero a punto de qué, o sea, a costa de qué, haciendo qué queremos defender ese territorio. Claro, pero es que también hay que ver la otra cara de la moneda. En muchos casos se acusa a Hamas de ser una institución religiosa, o una estrategia de resistencia armada, o un movimiento político que no tiene en cuenta a las mujeres, cuando esto es completamente falso. En Hamas vemos diversidad religiosa, vemos mujeres participando en los discursos que dan de manera pública. Por ello, entender el conflicto entre Israel y Palestina como una lucha netamente religiosa es caer simplemente en una propaganda o en un estereotipo que no nos permite ir más allá de entender las raíces de este conflicto.
Espero que este podcast te haya gustado. Muchas gracias, María.